Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy os voy a hablar de Earl Nelson, más conocido como el gorila asesino, quien fue un asesino en serie estadounidense, violador y necrófilo. Fue el primer asesino sexual en serie estadounidense conocido del siglo XX. Earl Nelson nació en San Francisco, California, el 12 de mayo de 1897. Una foto de niño lo muestra con una mirada vacía y ausente y una boca medio abierta. En 1898, su madre, una joven llamada Frances Nelson, murió de sífilis, de la cual su padre era portador. Unos 6 meses más tarde, su padre también murió de dicha enfermedad. Su abuela lo adoptó, una mujer muy fría que pertenecía a la iglesia pentecostal y era una lectora de la Biblia. Nelson exhibió comportamientos maníacos cada vez más extraños en su infancia, como hablar con personas invisibles, citar compulsivamente pasajes bíblicos y ver a miembros femeninos de la familia desvestirse. Tenía cambios de humor y prestaba poca atención a la higiene personal. Se caracterizaba por una constitución robusta y 2 manos enormes, cosas por las que se burlaban en la escuela de él, por lo que desarrolló un comportamiento violento que le costó la expulsión a la edad de 7 años. A los 10 años, mientras corría en la bicicleta de su tío, chocó con un tranvía y se golpeó la cabeza contra el suelo. Estuvo en coma durante 6 días. Tras despertar, tuvo frecuentes dolores de cabeza, lapsos de memoria y comportamiento aún más excéntrico. A la edad de 14 años murió su abuela. También fue expulsado de la escuela por segunda vez. Su tía Lillian y su tío William se encargaron de mantenerlo. En general tenía un comportamiento solitario. En la mesa comía de forma obscena, ponía su cara en el plato y lamía la comida, lo que le costó el apodo de animal. En sus primeros años de adolescencia, Nelson comenzó a frecuentar burdeles y bares del barrio rojo de la costa de Berbería en San Francisco y contrajo una enfermedad venérea. A medida que avanzaba en la pubertad, Nelson se convirtió en un joven fornido y en buena forma física. A veces entretenía a su familia con sus talentos físicos, como caminar con las manos o levantar objetos pesados con los dientes. Nelson trabajó en un almacén y gastó el poco dinero que ganaba en prostitutas. También sufrió de masturbación compulsiva y alcoholismo. En marzo de 1912, a la edad de 15 años, fue arrestado por allanamiento y robo en una cabaña que creía vacía. Tuvo que cumplir 2 años de prisión en San Quintín. Liberado, se alistó en la Marina, pero fue expulsado después de intentar estrangular a un camarada. En 1918, Nelson fue internado en el Hospital Mental del Estado de Napa después de comportarse de manera extraña y errática durante uno de sus breves periodos en la Marina de los Estados Unidos. Un psicólogo de la Marina señaló que Nelson vivía en un estado psicótico constitucional. A su llegada al Hospital Mental del Estado de Napa, un psicólogo que observó a Nelson el 21 de mayo de 1918 notó que no parecía violento, homicida o destructivo. William Pritchard, un psiquiatra que realizó una entrevista preliminar con él, señaló que Nelson habló de alucinaciones y otros delirios paranoicos. Ha visto caras, escuchado música y, en ocasiones, ha creído que la gente le estaba envenenando. A veces las voces le susurran que se mate. Dice que si lo mantuvieran en la cárcel, le sacarían algo afilado y le cortarían las venas de las muñecas. Pritchard también indicó que Nelson había experimentado dolores de cabeza occipitales, se había desmayado varias veces y se sentía mareado durante sus interacciones. Nelson logró escapar al menos 3 veces antes de que el personal lo localizase. Sus frecuentes fugas le valieron el apodo de Houdini entre los empleados del hospital. Posteriormente, Nelson consiguió un trabajo como conserje en el St. Mary's Hospital con el seudónimo de Evan Louis Fuller. Allí conoció a Mary Martin, una trabajadora administrativa de 60 años. Los dos empezaron a salir y se casaron en agosto de 1919. Su matrimonio, sin embargo, duró poco, ya que Nelson hizo de su vida un infierno con sus celos, demandas sexuales extrañas, delirios religiosos y comportamiento cada vez más violento, llevándola a separarse de él después de convivir durante solo 6 meses. El 19 de mayo de 1921 entró en una casa disfrazado de fontanero para cometer un robo. Mientras estaba en el sótano, trató de acosar y estrangular a una niña de 12 años, Mary Summers. Su intento fue frustrado cuando ella gritó y atrajo la ayuda de su hermano mayor. Nelson huyó,
pero fue capturado horas después mientras viajaba en un tranvía. Se le consideró peligroso y volvió a ingresar en el hospital mental del estado de Napa. Volvería a escapar en 2 ocasiones antes de ser dado de alta de la institución en 1925. Los asesinatos de Nelson comenzaron el 20 de febrero de 1926 y se detuvieron el 10 de junio de 1927, poco antes de ser arrestado. Duraron 9 meses. Sus víctimas eran todas mujeres, con la excepción de un niño, que fueron estranguladas con las manos u objetos desnudos y violadas después de la muerte. Al emprender sus crímenes, Nelson tenía un modus operandi. La mayoría de sus víctimas eran caseras de mediana edad, muchas de las cuales encontraba a través de anuncios de habitación para alquilar. Haciéndose pasar por un vagabundo cristiano encantador y de modales apacibles, Nelson usó el pretexto de alquilar una habitación en las pensiones de las caseras para contactar con ellas antes de atacar. Earl, mientras las atraía hacia sí, tenía una vieja Biblia en su mano. Esto tranquilizaba a las víctimas. El asesino sabía de memoria los pasajes de la Biblia y a menudo los citaba. Su favorito era el de la prostituta de Babilonia. Nelson comenzó su ola de asesinatos a principios de 1926. Su primera víctima conocida fue Clara Newman, una rica casera de San Francisco de 60 años. Nelson entró en su pensión en el 2037 Pierce Street el 20 de febrero de 1926, haciéndose pasar por un posible inquilino llamado Roger Wilson. Después de entrar a la casa, Nelson estranguló a Newman antes de violar su cadáver y esconderlo en un apartamento vacío de la misma. Su segunda víctima, Laura Beale, de 63 años, fue estrangulada en su casa en las cercanías de San José el 2 de marzo. Según los informes, el cordón de seda que se había utilizado para estrangular a Beale se había enrollado con tanta fuerza alrededor de su cuello que se le había incrustado en la carne. Nelson estranguló y violó a Lillian St. Mary, de 63 años, también en San Francisco, el 26 de junio de 1926. Exactamente 2 semanas después, a 523 kilómetros al sur en Santa Bárbara, Holly Russell, de 53 años, fue estrangulada con un cordón en su pensión. Una autopsia confirmó que Russell había sido agredida sexualmente después de la muerte y las similitudes en el modus operandi entre su asesino y los asesinatos en el área de San Francisco llevaron a la policía a asumir que estaban conectados. El 16 de agosto, Mary Nisbet, de 52 años, propietaria de un edificio de apartamentos en Oakland, fue encontrada por su esposo, estrangulada hasta la muerte y violada en el baño de un apartamento vacío. Inicialmente la policía local interrogó al esposo de Nisbet por su muerte, pero pronto quedó libre de sospechas. Más tarde los testigos le dijeron a la policía que habían visto a un extraño sonriente acechando fuera del edificio de apartamentos de Nisbet el día de su asesinato. Otros que afirmaron haber visto a Nelson en las distintas pensiones lo describieron a la policía como un hombre moreno y fornido con brazos largos y manos grandes. Debido a esto, los periódicos comenzaron a referirse a él como el estrangulador oscuro, el hombre gorila o el gorila asesino. En otoño de 1926, Nelson se mudó a Portland, Oregón, donde violó y asesinó a la casera de 35 años Beata Withers el 19 de octubre. Su cuerpo fue encontrado por su hijo adolescente metido debajo de la ropa dentro de un baúl de vapor en el ático de su casa. Al día siguiente, Virginia Grant, de 59 años, fue asesinada en una propiedad vacía que tenía en East Street, en el número 22. Su cuerpo estaba escondido detrás de la caldera del sótano de la casa. El 21 de octubre, la casera Mabel Fluke desapareció de su casa en Portland. Su cuerpo fue descubierto varios días después en el ático, estrangulado con una bufanda. A pesar de los posteriores asesinatos similares de Grant y Fluke, el 28 de octubre se nombró un jurado forense de 4 hombres y 3 mujeres para evaluar la misteriosa muerte de Withers. La decisión del jurado se dividió por la mitad, 3 de los cuales creyeron que su muerte fue un suicidio y los otros 3 creyeron que fue un asesinato. Después de cometer la serie de 3 asesinatos en Portland, Nelson regresó brevemente a San Francisco, donde violó y asesinó a la viuda de 56 años, Anna Edmonds, el 18 de noviembre. Inicialmente la policía dudaba en atribuir el crimen al gorila asesino.
Sin embargo, varios días después de su asesinato, una amiga de Edmonds le dijo a la policía que había pasado por su casa el día de su asesinato y la encontró hablando con un hombre extraño en su salón sobre un trato comercial que involucraba la venta de su casa. Las descripciones de la mujer del hombre desconocido coincidían con las del gorila asesino. Al día siguiente, 19 de noviembre, en las cercanías de Burlingame, California, una mujer embarazada de 28 años fue atacada mientras le mostraba su casa a un hombre que se hacía pasar por un posible comprador. Ella sobrevivió al ataque y describió que el hombre medía alrededor de 1,73 m de alto, iba bien vestido y hablaba correctamente. Más tarde, la mujer le dijo a los periodistas que, aunque no se había sentido amenazada inicialmente, se dio cuenta en retrospectiva de que el hombre había comentado peculiarmente sobre los intrincados detalles de la casa, particularmente los techos. Ahora me doy cuenta de que estaba tratando de hacerme mirar hacia arriba, hacia el techo, para que él pudiera ponerse detrás de mí y agarrar mi garganta, dijo. 10 días después, el 29 de noviembre, Nelson asesinó y violó a Blanche Myers en su casa de Portland. La policía pudo recuperar huellas dactilares del poste de hierro de la cama de Myers. Los asesinatos de Portland encendieron un frenesí público y The Oregonian informó que el tercer piso de la oficina de policía de Portland se había convertido en un verdadero manicomio, con empleados atendiendo cientos de llamadas telefónicas e informes de personajes sospechosos. Una mujer local llamó a la policía alegando que un hombre sospechoso se había quedado en su pensión durante varios días después de las vacaciones de Acción de Gracias, usando el nombre de Adrian Harris. El 29 de noviembre, el día del asesinato de Myers, afirmó que aquel hombre le dijo a ella y a otros residentes que se iba para tomar un tren a Vancouver, Washington, e indicó que no regresaría. Ella encontró esto sospechoso, dado que ese señor había pagado el alquiler de varios días por adelantado. Antes de partir, le dio a ella y a otra mujer interna piezas de joyería como regalo que luego la policía confirmó que eran propiedad de Florence Monks, una viuda adinerada que había sido asesinada y violada en su casa de Seattle el 23 de noviembre. Con la esperanza de prevenir más asesinatos, las fuerzas del orden de California y Oregón emitieron anuncios de seguridad pública para los ciudadanos. En el área de la bahía de San Francisco se aconsejó a las mujeres mayores que tomaran precauciones al alquilar habitaciones e invitar a extraños a sus hogares. Mientras tanto, la oficina de policía de Portland emitió la siguiente declaración al público. No muestre sus casas o habitaciones para alquilar mientras esté sola. Si es necesario, llame a un policía para que la acompañe. Crímenes como estos deberían prevenirse y podrían haberse prevenido si las mujeres hubiesen sido más cuidadosas. No deseo alarmar indebidamente a la gente de Portland, pero no se puede negar que la situación es grave. Después de dejar Portland a finales de noviembre de 1926, Nelson se trasladó hacia el este, haciendo autostop y viajando como polizón en trenes. El 23 de diciembre, el cuerpo de Almira Berard, de 41 años, fue encontrado dentro de su casa en Council Bluffs, Iowa. La habían estrangulado con una camisa. Inicialmente, la policía local presumió que su muerte fue un suicidio, ya que Berard había sido dada de alta recientemente de una institución psiquiátrica. Esto fue descartado después de que se descubrió que había sido violada. 2 días después de Navidad, Bonnie Pace, de 23 años, de Kansas City, Missouri, fue estrangulada y violada en su casa y su cuerpo fue descubierto en el piso de arriba por su esposo. El 28 de diciembre, Germania Harpin, de 28 años, junto con su hijo de 8 meses, Robert, fueron encontrados asesinados en su casa de Kansas City. Ambos habían sido estrangulados, Robert con un pañal y Germania había sido violada después de la muerte. Tanto ella como Robert fueron descubiertos por su esposo cuando regresó del trabajo esa misma noche. Nelson siguió avanzando hacia el este, asesinando y violando a la casera de 53 años Mary McConnell en Filadelfia, Pensilvania, el 27 de abril. También se robaron varios artículos de joyería de la residencia McConnell. Al día siguiente, Nelson intentó vender uno de los relojes de oro de McConnell a la propietaria de la casa de empeño Mary Kuhn, pero ella se negó. Un mes después, el 27 de mayo, Nelson llegó a Buffalo, Nueva York, donde le alquiló una habitación a Jenny Randolph, de 53 años, con el nombre de Charles Harrison. 3 días después, Randolph fue descubierta estrangulada y violada.
su cuerpo fue metido debajo de una cama en su casa. El hermano de la asesinada había conocido al señor Harrison cuando llegó por primera vez a la residencia y lo describió como de unos 33 años, de complexión robusta, tez oscura y cabello negro peinado hacia atrás. Fred Merritt, un huésped en la casa de Randolph, más tarde identificaría positivamente a Nelson como Charles Harrison. El 1 de junio en Detroit, Michigan, la gerente de la pensión Fannie Mae, junto con la interna Maureen Azorty, fueron descubiertas asesinadas en la pensión que supervisaba la propia Mae. Sus cuerpos fueron encontrados por el propietario del edificio, Leonard Singh, que había llegado para cobrar los fondos del alquiler de mayo. Mae había sido atacada con un cable eléctrico cortado de una lámpara de la mesa. La policía determinó que el cordón se había cortado mientras aún circulaba la corriente eléctrica y que el cuchillo con el que se había hecho mostraría un ardor visible y una hoja cortada. 2 días después, Nelson asesinó a Mary Cecilia Sietsma, de 27 años, en Chicago, Illinois. Sietsma fue descubierta por su esposo en el piso de su casa, estrangulada con el cable de un electrodoméstico. El 8 de junio de 1927, en Winnipeg, Manitoba, Canadá, Lola Cowan, de 14 años, desapareció después de salir de su casa para vender flores artificiales de puerta en puerta. El 10 de junio, otra mujer local, Emily Patterson, desapareció. Más tarde esa noche, su esposo la descubrió violada y estrangulada debajo de la cama de su hijo. También la habían aporreado con un martillo. El esposo de Patterson descubrió su cuerpo mientras se arrodillaba junto a la cama para rezar las oraciones vespertinas. Tras la investigación, la policía determinó que faltaban varios artículos de la casa de Patterson, incluido un traje con cordón de látigo, el anillo de bodas de oro de Patterson, la Biblia familiar y $70 en billetes de 10. También se dejó en la casa un cuchillo con marcas de quemaduras y mellas. La policía averiguó que ese cuchillo era con el que habían cortado el cable de la lámpara utilizado en los asesinatos de May y Azorty la semana anterior. El día después del asesinato de Patterson, Fred England, un joyero local en Winnipeg, sin saberlo compró el anillo de bodas de Patterson a Nelson por $3.50 y posteriormente se descubrió que la ropa robada de la casa estaba a la venta en una tienda de segunda mano local. Tanto el joyero como el dueño de la tienda de ropa identificarían positivamente a Nelson como el hombre que les proporcionó el anillo y la ropa. Nicholas Tabor, un peluquero que era dueño de un local al lado de la tienda de segunda mano, le dijo a la policía que había afeitado a un hombre parecido a Nelson con un corte de pelo y un masaje en la tarde del 10 de junio. Mientras cortaba el cabello del cliente, el peluquero notó sangre seca en su cuero cabelludo, así como marcas de rasguños. Cuando preguntó por ellos, según los informes, el hombre se puso nervioso y le pidió al peluquero que no los tocara. Mientras realizaba una búsqueda en toda la ciudad de pensiones en Winnipeg, el 12 de junio la policía registró la casa de huéspedes de la señora August Hill en el 133 Smith Street, donde Nelson se había alojado recientemente. Tras una búsqueda en su habitación, el cadáver desnudo y en descomposición de Cowan fue descubierto debajo de la cama. Según los informes, el cuerpo de Cowan, a diferencia del de sus otras víctimas, había sido mutilado de una manera que recordaba a las víctimas de Jack el Destripador. Su ropa y pertenencias faltaban y era evidente que habían dormido en aquella cama, lo que llevó a la policía a determinar que Nelson había pasado la noche durmiendo con el cuerpo debajo de la misma. Después del descubrimiento del cuerpo de Cowan, el ayuntamiento de Winnipeg ofreció una recompensa de $1.500 por información que condujese a la condena del criminal degenerado responsable. Esta recompensa se convertiría posteriormente en un punto de disputa después de que varias personas presentasen información relacionada con el paradero de Nelson. Entre ellos se encontraba un automovilista que afirmó haber llevado a Nelson desde Emerson a Winnipeg el día en que Cowan desapareció. Suponiendo que Nelson hubiese huido a Estados Unidos, la policía canadiense envió descripciones de él a todas las comisarías y oficinas de correos de Estados Unidos. El 16 de junio de 1927, agentes en Killarney, una ciudad fronteriza de Manitoba a 20 kilómetros de la frontera de Dakota del Norte, arrestaron a un hombre llamado Virgil Wilson que encajaba con la descripción de Nelson. Según los informes, su comportamiento fue tan tranquilo y cooperativo que los agentes asumieron que se habían equivocado de persona. Wilson fue encarcelado en la cárcel local, pero logró escapar esa misma noche.
Nelson cometió el error de intentar tomar el mismo tren que transportaba a los miembros de la policía de Winnipeg y fue recapturado 12 horas después de su fuga inicial. Fue arrestado oficialmente la mañana siguiente por un oficial del Departamento de Policía de Crystal City en la línea ferroviaria a 75 kilómetros al este de Guacopa. Nelson fue llevado a la comisaría de policía de Rupert Street en Winnipeg, donde le fotografiaron, le tomaron las huellas digitales, le midieron y le prepararon para las filas de identificación. Cerca de 4.000 espectadores aguardaron su llegada fuera de la estación con la esperanza de vislumbrar al acusado. Las fotografías de Nelson tomadas por la policía de Winnipeg se enviaron en breve a los departamentos de policía de todo Estados Unidos. Esto resultó en identificaciones positivas de testigos en Illinois y California que afirmaron que el hombre era el mismo inquilino desconocido con el que habían tenido encuentros. Aunque sostuvo que su identidad era la de Virgil Wilson, las huellas digitales enviadas a Winnipeg desde el Departamento de Policía de San Francisco de sus anteriores arrestos confirmaron su identidad como Earl Nelson. Inicialmente, Nelson admitió sus crímenes y les dijo sin rodeos a los periodistas: «Solo hago mis asesinatos de mujeres los sábados por la noche». Sin embargo, posteriormente se retractaría de su admisión y afirmaría que era inocente. En una entrevista con Manitoba Free Press, poco después de su arresto, dijo: «Estoy acusado de 2 asesinatos, pero no soy yo quien los cometió». Cuando se le preguntó acerca de las diversas personas en los Estados Unidos y Canadá que lo identificaron positivamente como el estrangulador, simplemente respondió: «Todos están equivocados». A pesar de los intentos de parte de las agencias policiales estadounidenses y canadienses de obtener confesiones, Nelson se negó a admitir ninguno de los asesinatos de los que era sospechoso o acusado. En el momento de su arresto, Nelson era buscado en 6 ciudades de Estados Unidos y fue detenido para ser juzgado en un tribunal de Manitoba por los asesinatos de Cowan y Patterson. También fue acusado de 2 cargos de intento de abuso sexual y un cargo de robo. El juicio a Nelson estaba programado para comenzar el 27 de junio de 1927, pero se pospuso a petición de su abogado y en cambio comenzó el 1 de noviembre en el Winnipeg Courts Law Building. El caso fue procesado por R.B. Graham y supervisado por el juez Andrew Dysart. Nelson fue defendido por James H. Steed, designado por la corte. La ex esposa de Nelson, Mary Martin, testificó en su contra, alegando que estaba absolutamente loco. Además, más de 60 personas, tanto de Canadá como de los Estados Unidos, testificaron, muchas de las cuales colocaron a Nelson en las escenas de los diversos crímenes o lo vincularon con la propiedad robada en los hogares de las víctimas. Las declaraciones finales en el juicio de Nelson se completaron el 5 de noviembre de 1927. Después de 40 minutos de deliberación, el jurado lo condenó a muerte. Los familiares de las víctimas McConnell y Cowan visitaron a Nelson en prisión después de su condena y él continuó proclamando su inocencia. A finales de diciembre de 1927, Steed presentó un documento de 30 páginas al ministro de Justicia, Ernest Lapointe, en el que solicitaba el indulto alegando que Nelson estaba loco y que su historia personal había sido presentada injustamente al jurado a través de la prensa. A pesar de la abundancia de declaraciones juradas, la apelación fue denegada y la ejecución de Nelson estaba programada para el segundo viernes de enero. Earl Nelson fue ejecutado en la horca a las 7:30 de la mañana del 13 de enero de 1928 en la cárcel de Vaughan Street en Winnipeg. Sus últimas palabras fueron: «Perdono a los que me han hecho mal». Aunque hay muchos documentos existentes sobre Nelson y su juicio, pocos de ellos contienen información psiquiátrica sobre su patología. Durante el encarcelamiento de Nelson antes de su juicio, fue examinado por el Dr. Alvin T. Mathers, jefe de la sala de psiquiatría del Hospital General de Winnipeg, en 5 ocasiones distintas entre el 27 de julio y el 24 de octubre de 1927. En base a estas sesiones, Mathers testificó ante el tribunal: «No encontré ninguna prueba que para mí constituyese una locura». Earl Nelson en la cultura popular. Los asesinatos de Nelson sirvieron como fuente de inspiración para la película de 1943 La sombra de una duda, dirigida por Alfred Hitchcock, que se centra en un asesino en serie de ancianas interpretado por Joseph Cotten.
Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con otro terrorífico capítulo que demuestra una vez más que en la vida real los monstruos existen.